En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Paz de Cristo. Paz de Cristo a todos. En el nombre de Jesús les bendecimos. Exaltamos el nombre del Señor. Y declaramos su gloria y su paz y su presencia. Permítanos entonar nuestro famas de la caña cascada, Padre. Y enséñanos a esperar en ti. Aleluya. Guíanos. Danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de revelación, Señor. Y guíanos. Y enséñanos, Señor. Cancelamos toda perturbación. Cancelamos todo estorbo, Señor. Y declaramos tu presencia en el nombre de Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que sea prosperada en aquello para lo que la estás enviando. Cantemos al Señor, hermano. Hoy estamos aquí afuera. Aquí tengo otra vez las vides. Acá están arriba de nosotros. Así que vamos a estar expuestos al ruido de acá de afuera. Allá atrás están las montañas, mira, hermano. Allá están las montañas. Allá está una parte de Ensenada. Y aquí, gracias a Dios, pudimos arreglar aquí. Pusimos una pequeña estructura, le pusimos luces. Aquí está la otra parte de la estructura. Esta es la parte de arriba. Arriba está cubierta por la uva. Aleluya. Aquí las uvas están en la parte de abajo. Y ya creció hasta lo más alto. Ya está en el primer nivel. Y aquí estamos, hermanos. ¿Cómo siguió, hermana Elizabeth? Espero en Dios que esté sana en el nombre de Jesús. Aleluya. Cantemos al Señor, hermanos. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar, cuando miras al cielo buscando un alivio para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada
nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia la paciencia, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entiende, que no caben en tu mente y tienes que llorar y buscar una explicación para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia la paciencia, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Está muy agradable el clima. Está corriendo un viento suave, fresco. Estamos como unos 20, 22 grados. Gracias a Dios. Este es un precioso atardecer aquí en Ensenada, así que les bendecimos desde Ensenada a Baja California. Aquí les esperamos, hermana Petrita. Con gustos verla. Ayer, el lunes, nos acordábamos mucho que estábamos en el campamento celebrando precisamente el cumpleaños de nuestra hermana Ames y de nuestra hermana Eusebia, la esposa de nuestro hermano Armando. Terminábamos el campamento hace un año ahí en Athens, Texas. Así que les bendecimos. Salúdenme mucho al hermano Antonio y a su hermana también.
Y aquí estamos, hermanos, aquí vamos otra vez. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Aleluya. Cuando empezó la pandemia, Ames me decía, pa, necesitas hacer la casa grande, porque el Señor me muestra que va a venir mucha gente aquí a la casa. Y bendito Dios, hermanos, hemos tenido casi todos los años la casa llena de mucha gente. Y a Dios le place, así que vamos a seguir adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Estábamos hablando el día de ayer acerca de Jesús que dijo, ya partieron del aposento alto hacia el Getsemaní, y Jesús sigue dando enseñanzas a partir del capítulo 15, hermanos, hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Se pasa dando enseñanzas a los discípulos hasta que es apresado. Y Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Ellos entendían que el verdadero Israel era una vid. Israel estaba representado por una vid, pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Por eso dijo, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Y Él les dice, yo soy la vid verdadera. Hablándoles de dónde va a salir el verdadero Israel. Entonces Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y Él se tipifica como una vid porque si algo había en esa tierra, hermanos, eran unas vides. Cuando ellos ingresaron, los espías que Dios envió por medio de Moisés, regresaron entre dos espías con un racimo de uvas, hermanos, cargándolo entre dos. Entonces es increíble la abundancia que puede producir esa tierra en los planes del Señor. Y Jesús les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí empieza, hermano, la severidad del Evangelio, que no se trata de creer en Jesús nada más por decir que yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y todo el mundo tiene su Dios. Todos tienen sus dioses, hacen sus ídolos, hacen sus imágenes y se postran y les adoran. Se está moviendo la bolsa de los brochos aquí. La voy a quitar. El viento la está moviendo, por eso se hace esa sombra. Permítanme tantito. Todo el mundo genera sus ídolos, todo el mundo genera sus dioses y se postra y adora sus imágenes. Pero Jesús no se tipifica a ninguna imagen humana o a ninguna imagen. Él se tipifica con la naturaleza en ese sentido. No, Jesús también está en la naturaleza, pero Él se tipifica como una vid. ¿Para qué? Gracias a Dios que Jesús no fue mexicano, sino ahorita todos los mexicanos adoraríamos las vides, ¿no? Y realmente Él se tipifica como una vid, porque el fruto de la vid es la uva y de ahí se produce el vino. Y todo el mundo discute que Dios hizo el vino. Dios no hizo el vino, el hombre hizo el vino. Dios hizo las plantas. Dios creó todas las cosas, pero los productos que salieron de ellas fue la mano del hombre.
indicándonos así que Jesús es la vid verdadera, que el verdadero gozo que produce la vid verdadera es un gozo eterno, no es un gozo efímero, no es un gozo pasajero de un momento donde el hombre puede emborracharse y embrutecerse y de hacerse disoluto y después decir perdón, al menos supe lo que hacía. Él se tipifica como una vid, porque de la vid ellos sacaban el motivo para estar alegres. Y la Biblia dice que el vino es para los desfallecidos de ánimo, para que cobren fuerzas, para que cobren aliento y para que sigan adelante. No tiene otras cosas, tiene otros usos también. Habla de que la sidra es alborotadora. Entonces, no se refiere en ese sentido a que él es una vid física, sino se refiere, tiene que hacer una parábola para que los que no conocen los misterios del reino no lo entiendan. Por eso Jesús les hablaba por parábolas y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que no entiendan. ¿Por qué? Porque no se trata del entendimiento humano, no se trata del que quiere acercarse a Dios, se trata de que es Dios el que elige, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, y el llamado es para todos. Por eso Jesús se tipifica con esa planta de la vid, de la parra le llaman acá, la planta de la uva, y dice: yo soy la vid verdadera. Una vid que nunca deja de ser. Y dice: mi padre es el labrador. Y la utiliza para explicarles a ellos que ellos tienen que permanecer en Jesús. Y les pone el ejemplo de la planta, de la uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Sabe usted? No lo sé yo exactamente. ¿Cuántos pámpanos genera la vid? Son muchos, pero muy poquitos pámpanos llevan fruto. Tengo una vid allá abajo, o allá enfrente, que tiene como unos 12 racimos ella sola. Pero tengo otra que tiene como 8 racimos y tengo otra que solamente tiene 3 racimos. Y tengo una chiquita que tiene 2 años de plantada y tiene 3 racimos. O sea, y todos los otros racimos, sí, es el cielo. Todos los otros racimos, ahí está. Hay una que está recién saliendo, allá están las montañas, ya está oscureciendo, bendito Dios. Hay uvas pequeñas, hay plantas pequeñas que no llevan todavía fruto, porque están pequeñas. Pero las estamos haciendo crecer para que lleven fruto para el próximo año. Entonces, Jesús les dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque todo pámpano que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, hay pámpanos que nada más llevan unos 15 o a veces hasta 7, 8 uvas nada más. Y hay pámpanos que llevan, hermano, muchísimas uvas, son grandes los racimos. Aquí es casa, hermano. Así todos los que gustan aquí tienen su casa. En el nombre de Jesús. Y si vienen, corren el riesgo de llevarse las llaves de la casa. Y lo que Jesús quiere es que nosotros llevemos fruto.
pero no llevemos fruto 2 o 3 uvas. Quiere que llevemos un racimo grande de uva. Cuando la semilla cae en buena tierra, dice la Escritura, dice Jesús, lleva fruto. Y hay unos que llevan fruto a 30, otros a 60 y otros al 100. O sea, yo tengo que saber qué tanto fruto estoy produciendo yo. Usted necesita saber, si está en Cristo, usted tiene que llevar fruto, tenemos que llevar fruto. Por eso es que el Señor les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, no se trata de producir nosotros las cosas. El pámpano no tiene ningún poder para producir uvas. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso me permite entender que no se trata de los pámpanos. Hay pámpanos que están pegados a la vid, pero no pueden llevar frutos. ¿Por qué? Porque están allí, unidos allí religiosamente, pero no están unidos en una comunión íntima con Jesús. Es muy diferente, hermanos, estar en la iglesia a estar en Jesús. Son dos cosas completamente o diametralmente opuestas. Usted puede subir a la iglesia, usted puede adorar en la iglesia, pero si usted no tiene comunión íntima con Jesús, usted no puede llevar fruto, usted va a aparentar que lleva fruto. Y cuando usted aparenta que usted lleva fruto, usted es cizaña, usted no es trigo. ¿Hay alguien en casa? Por eso, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que estando en mí no lleva fruto, lo voy a quitar. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿por qué lo va a quitar? Porque no lleva fruto. Escuchaba un testimonio de un hombre que tenía como, creo que 35 años sirviendo en la iglesia. Y el hombre falleció. Y cuando llegó a encontrarse con Jesús, entonces el Señor le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy el hermano Juan Navarrete, vamos a decir así. Y dice el Señor, no te conozco. Pero mi Señor, le dice, me pasé 35 años sirviendo en la iglesia. No te conozco. Y le dijo el Señor, te voy a dar una oportunidad. Vas a regresar. Y les vas a contar el testimonio. Y les vas a decir que servir en la iglesia no es conocerme. Yo no busco servidores. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Yo no busco obreros. Yo no busco trabajadores. Es importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes de la necesidad de llevar fruto. Y el fruto no sale porque seamos nosotros. El fruto se produce porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en la vid verdadera. Si nosotros somos pámpanos, me hubiera gustado cortar un racimo para que vea lo que es el pámpano. Es un delgadito, es un bracito delgadito. No es muy grueso, quizás unos 2 centímetros
a lo mucho 3 centímetros, depende de la cantidad de uvas. Y ese pedacito, haga de cuenta esto que está aquí atrás, mire estas ramitas, pero chiquito, pero mucho más delgadito. Y ahí salen las uvas. El pámpano no tiene poder para producir fruto. El que tiene el poder es Cristo Jesús. Y ese poder solamente pasa a través del pámpano. El poder no es del pámpano. El poder es de Jesús. Y ese poder lo que va a transformar es el interior para que salga el fruto. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús les dijo así a los 11, porque el 12º ya se había ido. Y ahí iban él con los 11 caminando al Getsemaní. Y entonces Jesús les dice, les aclara, permaneced en mí y yo en vosotros. Y les dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que necesitamos permanecer en Jesús. Recuerden lo que dijo en San Juan 8:31. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, lo que Jesús les está recordando es eso, dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Y es tremendo, hermano, es imposible que eso no suceda. Si el Espíritu Santo vino sobre nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Él permanece en nosotros. El problema no es por Él. Él permanece en nosotros. El problema está en que si nosotros vamos a permanecer en la guianza del Espíritu. No se trata de tener una religión. Todo el mundo tiene religión. Pero no tiene una comunión íntima con Jesús, con el Espíritu Santo. Es mucho más fácil ser religioso que tener una comunión íntima. Nos mueven más las emociones, nos mueven más las pasiones que el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, no corrió a ver a su amigo. Él supo que Lázaro había muerto. Y no corrió a consolar, movido por su emoción, a Marta y a María. No salió corriendo desesperado, pobrecitas, ¿cómo han de estar sufriendo? No. Él no se dejó guiar por la emoción. A veces nosotros nos dejamos guiar por las emociones y por los sentimientos. Jesús no. Jesús era obediente al Padre, no a sus ideas, no a sus pensamientos, no a sus deseos, no a sus pasiones. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué hace? Se queda y espera 2 días más. ¿Por qué? Porque él no hace nada que el Padre no le indique, que el Espíritu Santo no le indique.
Él tenía que traer fruto. Él venía para traer paz al corazón de las hermanas de Lázaro. Él venía para consolar a todos los judíos que estaban ahí, que verdaderamente amaban a Marta y a María y a Lázaro. Y él decidió esperar 2 días en obediencia al Padre. Tenemos que obedecer, hermanos, al Espíritu más que obedecer a nuestros deseos, a nuestros impulsos humanos. Tenemos que saber esperar en que el Espíritu nos indique cómo movernos, hacia dónde movernos. Jesús esperó 2 días, y 2 días de camino hacía 4 días que Lázaro había muerto. Él se arriesgó a que lo criticaran María y Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero qué insensible, ¿qué no te das cuenta que tenemos necesidades? Jesús no viene a satisfacer necesidades personales. Jesús viene a traer paz, amor, gozo. Y viene a enseñarnos a nosotros cómo traer esa paz y ese gozo. ¿Hay alguien en casa? Jesús aprendió la obediencia. No era ministro de los hombres, era ministro de Dios. ¿Entienden por qué el apóstol Pablo dijo lo mismo? Es necesario, hermanos, ser obedientes para poder traer paz. Es necesario ser obedientes al Espíritu para poder brindar el amor de Dios. Es necesario ser fieles a Jesús y permanecer en Él para poder llevar fruto. Como el pámpano, si no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Así ustedes, si ustedes no permanecen en mí, dijo Jesús, ustedes no van a poder llevar fruto. Y si ustedes no llevan fruto, los voy a quitar. Y, hermano, espérate, si Dios es amor, me han enseñado que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. ¿Por qué? Porque el amor se puede fingir. Porque nada más tratamos bien a los que nos tratan bien. Pero si la persona que vive enfrente me cae mal, la aborrezco. ¿Hay alguien en casa? O si el hermano me hace algo, ya no le vuelvo a hablar. Y lo andan jugando los gatos aquí. Aleluya. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces Jesús les vuelve a repetir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, fíjense bien, y dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y qué dice San Juan? Si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. ¿Hay alguien en casa?
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aunque ustedes digan que son pámpanos y no llevan fruto, no pueden hacer nada. Recuerde, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No son las almas, hermano. Las almas las agrega el Padre. El Señor añadía a su iglesia los que han de ser salvos. Usted no es padre espiritual, mucho menos madre espiritual. Lo que nosotros, el pámpano, fíjese bien, el pámpano no es el padre de las uvas. El pámpano es un conducto que está unido a la vid, por el cual pasa la savia de la vid, que es el Espíritu Santo, y procesa el pámpano para que en el pámpano se produzca el fruto. Es el Espíritu de Dios entrando en nosotros para que de aquí salga fruto. Fruto no de la carne, fruto del Espíritu. Amén. Pero el Padre es el Espíritu. Si entonces hay padres espirituales y madres espirituales, eso se llama idolatría, hermano. Entonces María es la madre espiritual de Jesús. La paternidad espiritual humana no existe. No hay paternidad espiritual entre los humanos. El hombre no puede producir espíritu. El que produce el fruto en nosotros, hermanos, es Jesús. Es el que vive en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él me manda a hacer lo que mi carne no quiere. Esa es la voluntad de Dios. No lo que tú quieres hacer es la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en casa? Yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Y les dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y de los más de 500 hermanos que estaban cuando Jesús fue recibido en lo alto, y les dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Solamente había 120. ¿Dónde quedaron los 380? ¿Hay alguien en casa? Separados de Jesús no podemos hacer nada, hermano. Separados de Jesús, somos presa del enemigo. Y dice, el que en mí no permanece, muchos van a entender el amor de Dios tan grande que es. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La Escritura dice que la madera de la vid no es buena para nada, solo para el fuego. Que es exactamente la palabra que Jesús dice en el Sermón del Monte. Buena es la sal,
Pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros conociéramos el valor de la sal, usaríamos mucho más la sal de la manera correcta. La capacidad, si los científicos entendieran la capacidad que tiene la sal para producir energía, para conducir energía, para transmitir energía, Jesús está descubriendo, nosotros somos sal de la tierra para transmitir lo que tenemos dentro, el fruto, para sazonar con el mismo sazón que hay aquí en tu interior, sazones el corazón de otras personas. Para preservar la vida. Pero si la sal se desvanece, si la sal que descompone, hermano, la sal está compuesta de dos elementos. Uno se llama cloro y otro se llama sodio. Cloruro de sodio. Y los dos por sí mismos, hermano, son veneno. Si nos separamos de Jesús, somos muerte. Pero si estamos unidos a Jesús, somos vida. Un grito de júbilo. Aleluya. Por eso Jesús dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Por eso es que si algo debe de haber en nosotros, se llama temor de Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso el escritor a los Hebreos, voy a irme a los Hebreos, hermanos. Aleluya. En el capítulo 10, versículo 26, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Lo único que nos puede separar de Jesús, hermanos, es que yo practique el pecado. Por eso Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Y dice que son manifiestas adulterio, fornicación, y empieza todos los pecados sexuales, y luego empieza con los pleitos, las envidias, los celos, las contiendas, y luego se pasa hasta las brujerías y hasta la hechicería. Hermanos, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y contrapone enseguida con el fruto del Espíritu. Paz de Cristo. Por eso Jesús, todo pámpano, dice Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen en el fuego y arden. Y dice el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y pone el ejemplo de la ley.
Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de una o de dos personas muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que yo necesito, hermano. Yo necesito permanecer en Jesús, porque Él sí permanece en mí. Y Jesús es muy severo, porque, no voy a decir severo, Jesús es justicia, Él es nuestra justicia. Así que si Dios me da la oportunidad de volverme al trono de la gracia, me tengo que aferrar a esa gracia, aborrecer el pecado y amar la justicia. Aleluya. Miren, hermanos, por favor, escuchen la bendición de permanecer en Jesús. El versículo 7, el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Cómo vamos a pedir? No dice todo lo que se les antoje. Amén. Porque nuestras bendiciones no son las bendiciones materiales. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Si nosotros permanecemos en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en nosotros, vamos a pedir conforme a su voluntad. Vamos a pedir conforme a lo que Él nos indique. Por eso dice de la siguiente manera el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay alguien en casa, por eso San Juan dice, si sabemos que Él nos oye, váyase por favor al 5:14 de Primera de Juan. Aleluya. La Biblia no necesita interpretación humana. La Biblia se interpreta a sí mismo. La palabra de Dios es la mente de Cristo. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. 5:14, Primera de Juan, dice de la siguiente manera, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué confío en Él? Porque Él está aquí. No confío porque está allá. No, está aquí. Él dijo, no los dejaré huérfanitos. Todavía más adelante vamos a ver eso la semana que entra. Voy a estar en vosotros. Y dice, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si pedimos una cosa que no es conforme a su voluntad, también nos oye. Pero es como si tu hijo te pidiera, papá, tu hijo tiene 10 años y te dice, papá, necesito 1,000 pesos, papá, para comprar un celular. ¿Se los vas a dar? Hay padres alcahuetes, todavía no tienen ni 10 años. Los chamacos ya tienen su celular. Es como si te dijera el niño de 10 años, papá, ¿me das cerveza? Y tú le das cerveza. Porque eres un padre alcahuete, pero el padre de verdad no te va a dar cerveza. Te va a quitar el deseo de la cerveza para que conozcas su voluntad y pidas conforme a su voluntad. Y si sabemos que nosotros pedimos conforme a su voluntad, como dice aquí, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? No se trata de pedir por pedir. No se trata de pedir para satisfacer los deseos carnales. A Dios no le interesa satisfacer tus pasiones, ni satisfacer tu rencor para que te vengues de la persona que te hizo daño. A Dios le interesa que conozcas el amor de Dios para que aprendas a perdonar, para que dejes de odiar, para que dejes de pelear, para que dejes de sentirte más importante que los demás, porque tienes más y menosprecias a los que no tienen. Nosotros mismos cerramos la puerta de la bendición. Por eso Santiago dice, piden algo y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Tenemos que pedir conforme a su voluntad, porque las palabras de Él permanecen en nosotros. Amén. Y mire lo que dice el versículo 8, hermano. Yo creo que ya va a ser hora. Yo creo que ya es tiempo de terminar. Aleluya, ya casi. Y mire lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que... ¿Cuál es la primera característica de un discípulo? En que el discípulo lleva mucho fruto. No un fruto, mucho fruto. Y si lleva mucho fruto, tiene alimento que compartir. El fruto es para que se alimente la gente que necesita conocer a Jesús. No que conozca sus dones, no que conozca su ministerio. Ahí anda toda la gente corriendo atrás de los hombres que tienen dones y no tienen frutos, son déspotas. Paz de Cristo, hermanos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y vuelve a decir lo que les dijo en el capítulo 14, 21 y 23. Si permanecéis en mi amor, dice, ya había cerrado la Biblia, ¿no? Voy a terminar. Ya se me alborotó el perro.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, en medio de la angustia dice, les comparto mi gozo. Porque lo que va a producir el amor de Dios es el gozo eterno en nuestro corazón. Por eso cuando alguien recibe el Espíritu Santo, lo primero que recibe es un amor por la palabra, es un amor por Jesús, que lo hace sentir feliz porque viene una paz que llena y traspasa el entendimiento y los corazones. Por eso el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Amor, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. ¿Hay alguien en casa? Por eso cuando alguien entra en el reino es porque nació del Espíritu, no solamente del agua. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No puede llevar fruto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Los bendecimos. Seguimos adelante, hermanos. Les ruego que oremos. Este jueves, mañana, tenemos cita con el médico para llevar a Mestel. Vamos a platicar, dice el médico, para ver si deja descansar a Ames. Los laboratorios salieron muy bien el día de ayer, de antier. Y para no darle a más quimios. Ayúdenos a orar. Que el Señor abra los ojos del médico y confirme que no tenga que recibir más radiación en las quimioterapias. Les bendecimos, hermanos, nos vemos el día de mañana. En el nombre de Jesús. Mañana por la tarde ya les comentaremos del diagnóstico del médico. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Les amamos, hermanos. Cuídense mucho. Y vamos adelante en el nombre de Jesús.